tenemos como estudiantes, y para esta ocasión hemos tenido a bien considerar un tema que, por la cercanía de cumplir casi 100 años desde su publicación, lo tenemos en mente para reflexionarlo filosóficamente. Se trata del tema de la teoría de la relatividad de Einstein. Para esta ocasión hemos invitado al licenciado Fernando Jáuregui Monroy. Él, aparte de ser exalumno de nuestra escuela, es representante de los exalumnos y también tiene conocimiento de ingeniería, de estudios no concluidos. Entonces, él nos va a introducir en el pensamiento de la formación de la teoría de la relatividad especial de Einstein, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, muchas gracias a los docentes que me invitaron para compartir con ustedes, porque con ellos converso, Arnaldo, José Antonio, a veces con el profesor Wilber, conversamos acerca de la importancia del diálogo, de los temas de filosofía de la carrera, diálogo entre alumnos y exalumnos, que se ha perdido, ¿no? Y mi meta, mi sueño, yo creo que es nuevamente juntar, ¿no? Dos grupos. Los alumnos generalmente andan haciendo cosas distintas, algunos enseñamos, pero bueno, los que seguimos en la brega, seguimos leyendo, ¿no? Entonces nos vamos enterando de más cosas, comprendemos mejor algunas otras, y yo creo que, al menos este es mi deseo, es compartir con ustedes lo que sé de algunos temas, para que ustedes también tengan mayor dominio, ¿no?, sobre estos, y se pueda producir más investigación, que eso es lo que nos falta. Ahora, escogí este tema, la teoría especial de la relatividad, como dijo Arnaldo, porque el próximo año se va a cumplir los 100 años de la teoría de la relatividad general, ¿no? Pero en el 2005 se celebró el centenario, ¿no?, de la teoría de la relatividad especial. O sea, ¿cómo es lo que quiero decirles para los que no tengan conocimiento, ¿no? O sea, la teoría de la relatividad, o sea, en realidad son dos teorías, ¿no?, y que Einstein se produjo en distintos años. Entonces, ahora, esta exposición no quiere desarrollar la relatividad especial, ¿no? Será para otro momento. Lo que quiero ahora es brindarles el origen, ¿no?, cómo es que se desarrolla esta idea de la relatividad, tanto históricamente, a través de la historia de la ciencia, como en la mentalidad de Albert Einstein, ¿no? Bueno, ustedes deben saber, bueno, ahora hay mucha información al respecto, ¿no? Si saben inglés, van a ver que hay como 500 libros que hablan sobre estos temas, unos mejores que otros, y en castellano también hay muy buenos libros. Entonces, bueno, lo que he hecho más o menos es coger un poquito de estos libros para tratar de configurar esta idea. Bien, quiero empezar esta exposición tomando en cuenta el siguiente punto. Quisiera hacer la siguiente pregunta. La teoría de la relatividad especial, esta teoría de Einstein, ¿a qué parte de la física pertenece? Eso es lo que primero tenemos que preguntar. O sea, si pertenece, no sé, a la mecánica, a la cinemática, a la teoría óptica, al electromagnetismo, ¿a cuál de todas estas, ¿no? Entonces, si revisamos cualquier libro de física, vamos a ver que esta teoría de Einstein es una consecución, una ampliación de la teoría del electromagnetismo. Entonces, para comprender bien esto, tenemos que tener unas ideas sobre el electromagnetismo. Ahora, si nosotros buscamos los libros que se han escrito sobre el electromagnetismo y sobre la historia del electromagnetismo, también ustedes buscan, van a ver que el mejor libro de todos, la Biblia, ¿no?, en estos temas, es un libro de Sir James Whittaker. Él ha escrito en el año de
estamos, este libro en 2 volúmenes, ¿okay? Son 2 volúmenes donde, bueno, el título se titula Historia del éter y de la electricidad. ¿Ya? Entonces, lo que hace es desarrollar, nos cuenta la historia del éter en los siglos XVII, XVIII, XIX, todo esto está en el primer volumen, y en el segundo volumen nos habla sobre el éter y la electricidad en el siglo XX. Entonces, ustedes agarran el índice, ¿no? Y se van a darse cuenta de lo siguiente. Se van a darse cuenta de que en el volumen 2 tiene los siguientes títulos, ¿no? El primer título trata sobre el átomo de Rutherford, ¿no? El segundo capítulo trata sobre la relatividad de Lorentz y Poincaré. Y en el tercer capítulo habla sobre la mecánica cuántica. Entonces, en este libro que desarrolla el tema de la electricidad, no hay un capítulo especial para Albert Einstein. Eso debería sorprendernos, ¿no? O sea, si es tan importante la teoría de la relatividad especial, ¿por qué Whittaker, que es un erudito en estos temas, por qué no ha construido un capítulo especial para Albert Einstein, ¿no? Eso ya nos debería sorprender. Ahora, si leemos el segundo capítulo, ¿no?, que se titula La teoría de la relatividad en Lorentz y Poincaré, en la página, puedes pasar por favor, en la página 40, en el segundo párrafo, dice lo siguiente, ¿no? Lo voy a introducir. Dice, en el otoño, ¿no?, del mismo año, acá el mismo año se refiere al año de 1905. Como les dije al inicio, en este año, 1905, a los 26 años, Albert Einstein escribe 4 artículos y su tesis, ¿no? 4 artículos y tesis. Y estos 4 artículos cambian la física de ese tiempo. Son 4 artículos revolucionarios. Uno de estos artículos habla sobre el movimiento browniano, ¿ya? Y bueno, él no lo dice, pero en este artículo ya se predice la existencia de los átomos. En ese tiempo todavía estaba en duda esto, ¿no? El Rutherford había descubierto el electrón unos años antes, pero todavía no sabían que existía el átomo. Entonces, con 2 artículos que escribe Einstein sobre el movimiento browniano, predice más o menos la existencia de estos elementos. Luego, en septiembre, publica su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Y es en este artículo donde desarrolla su teoría de la relatividad. Y el primer artículo que publica, que se llama Sobre la heurística de la creación de transformación de la luz, que lo escribe en abril de 1905, también es un artículo muy importante, ¿no? Y que justamente ese es el artículo que le hace ganar el premio Nobel muchos años después a Albert Einstein, ¿no? En ese primer artículo sobre la luz, él descubre que el efecto fotoeléctrico, ¿no?, que seguro ya muchos de ustedes saben, ¿no?, que la luz está compuesta por fotones y que estas pueden hacer saltar electrones de un cuerpo metálico. Bien, ¿no? Entonces, acá en esta parte, cuando dice en el otoño del mismo año, se refiere a 1905, en el mismo volumen de los Anales de Física, o sea, esta es la revista, ¿no?, alemana, muy conocida, donde se publican estos artículos, dice, publicó un artículo que continuó la teoría de la relatividad de Poincaré y Lorentz, ¿no?, con algunas amplificaciones que despertó gran interés. ¿Okay? Entonces, para Whittaker, ¿no?, la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein solamente es una amplificación, es un complemento de algo que ya habían venido trabajando Poincaré y Lorentz. Entonces, esto, debería hacernos preguntar, entonces, la relatividad, o sea, ¿quién es el primero que habla de este tema, ¿no? ¿Estos señores o hay otras personas más que hablan, otros científicos que hablan anteriormente? Entonces, revisando todos los libros sobre historia, y esto está en todas partes, la primera persona que habla sobre el tema de la relatividad
es Galileo Galilei, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, es el primero, ¿no?, que nos habla sobre ese tema de la relatividad. Y básicamente, esto me voy a adelantar a la tesis general de esta exposición, lo que la teoría de la relatividad de Einstein consiste en la defensa del principio de la relatividad de Galileo. ¿Okay? Bueno, voy a explicar primeramente cómo consiste la relatividad de Galileo. Tenemos que ponernos en situación. ¿Qué pasaba en esa época? En época siglo XVII, siglo XVI, ¿no? ¿Cuáles eran los cambios que estaban ocurriendo? Deben saber que, sobre todo en lo que es física, Copérnico, ¿no?, publicó su famoso libro sobre revoluciones de los cuerpos celestes, y con este libro demostró de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Eso todos conocen. Pero esta publicación trajo muchos problemas, ¿okay? Trajo muchos problemas para las personas que les gustaba, bueno, que hacían experimentos, que querían medir distancias, ¿no? El primer problema que trajo es, bueno, está bien, dice, si la Tierra se mueve, ¿no?, porque cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, ¿por qué no es impulsado con el movimiento de la Tierra, ¿no? En otras palabras, cualquier experimento que nosotros hacíamos no nos daba, no nos informaba de que la Tierra estaba en movimiento, ¿no? Entonces, Galileo piensa esto, pues, bueno, dice, pues sí, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no?, dice Galileo, y él lo explica por medio de un ejemplo, ¿no?, que más o menos lo voy a tratar de comentar. Él dice lo siguiente: imagínense que estamos en un barco, ¿no?, estamos dentro de un barco, ¿no?, y nos paramos al lado de un mástil, ¿no?, y dejamos caer una piedra. Entonces dice, si este barco que está moviéndose a velocidad constante, ¿okay?, y yo suelto la piedra, o sea, la piedra justo al lado del mástil, dice, la piedra va a caer justo en el pie del mástil, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no?, el barco está moviéndose a velocidad constante, ¿no?, y yo dejo caer la piedra, dice, la piedra va a caer justo al pie del mástil, como que si estuviera quieto el barco. Ahora, ¿qué pasaría si yo veo este experimento desde la orilla? Si yo veo este experimento desde la orilla, lo mismo, pues, una persona suelta una piedra del mástil, ya no va a haber una línea vertical, ¿no? Una persona que esté en la orilla va a ver, en este barco que está moviéndose, va a haber un movimiento parabólico. ¿Ya? No sé si se entiende eso. Y justo, bueno, ahí se ve el movimiento parabólico, pero, bueno, sin embargo, la piedra va a caer en el mismo lugar que como cuando cayó, bueno, cuando han hecho el experimento dentro del barco. Bueno, entonces, bueno, lo que quiero decirles es de que el sistema de referencia no hace variar las leyes de la física. Eso es más o menos lo que quiso demostrar Galileo. Entonces, con esto se formula el principio de la relatividad de Galileo, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? Las leyes de la física no cambian en los sistemas de referencia. ¿Okay? Me gustaría si esta parte se comprendió o no muy bien, porque esto es importante para comprender lo que viene después. ¿Puede haber en este momento preguntas? ¿Sí? Solamente sobre este punto. ¿Tienen alguna inquietud o alguna duda sobre lo que hasta acá ha expuesto Fernando? ¿Está entendible? Sí, yo creo que Quizá no. puedas aclarar qué es un sistema de referencia. Claro. El sistema de referencia, ¿no?, se refiere a un lugar, ¿no?, o bueno, un espacio, un sistema donde nosotros podamos realizar medidas sin que estas medidas cambien, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo realizo una medida de aquí, digamos, desde este lugar hasta el cono norte, ¿no?, y la medida cuánto es, digamos que son
20 kilómetros. ¿Okay? Entonces, en otro sistema de referencia tendría que tener la misma medida. Los sistemas de referencia son estos lugares espaciales donde las medidas no deben variar, debe ser la misma. Entonces, el sistema de referencia, digamos, por defecto es la Tierra, ¿no? Porque en la Tierra, como que todo permanece quieto, ¿no? Nada se mueve, ¿no? Entonces, podemos realizar medidas y no varían, pues, ¿no? El tiempo y el espacio son los mismos. Bien, entonces, luego, bueno, Galileo nos da su principio de la relatividad, pasan muchas cosas más, ¿no? Viene Newton. ¿Puedes, por favor, seguir a la siguiente diapositiva? Y tomando en cuenta este principio, Newton formula las leyes de la mecánica, ¿no? Creo que es conocido por muchos, ¿no? La primera ley dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerza sobre él. Esta es una consecuencia del principio de la relatividad de Galileo. El segundo, que ya es una creación del propio Newton, dice el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime, ¿no? Esa es la famosa fórmula fuerza igual masa por aceleración. Bueno, y la tercera ley también, ¿no? A ver, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Luego, bueno, también hay que hacer notar de que estas leyes, más la ley de la gravitación, las escribe en el año de 1676, ¿no? En este año realizan muchos descubrimientos y se le llamó el año milagroso de la ciencia, ¿no? El annus mirabilis. De igual forma, el año de 1205, que les conté, cuando Einstein escribió estos artículos, también se conoce como el año milagroso de la ciencia moderna, ¿no? De la física moderna. Bien, entonces Newton, además de esto, como les digo, también descubrió la ley de la gravitación, ¿no? Que también es muy conocida, ¿no? Que dice que la fuerza entre dos masas, ¿no? Es igual a una constante de gravitación entre la distancia cuadrada. Con todas estas leyes, estos principios, se puede describir los movimientos de todos los cuerpos, de los planetas, de los objetos que son lanzados, todo, del líquido, hasta incluso el líquido pesado de la luz, ¿no? Estas fórmulas entonces explican todo movimiento que ocurre en la Tierra, ¿no? Y también de los planetas. Sin embargo, nos entra algunos problemas, ¿no? El siguiente, por favor. Newton responde la pregunta: ¿cómo se atraen los cuerpos? ¿Okay? Entonces, ¿cómo se atraen los cuerpos? Se atraen justamente, bueno, al revisar las fórmulas vemos que tiene que haber dos masas, ¿no? Y en estas dos masas van a ejercer atracción. Pero la pregunta que no pudo responder Newton es esta: ¿por qué se atraen los cuerpos? Y además, paralelamente, habíamos otras investigaciones, ¿no? El vacío, la nada, siempre ha sido un problema para las personas de este tiempo, ¿no? Pascal, Huygens, muchas personas trataban de definir el vacío, la nada. O sea, ¿existe el vacío o no? Newton responde a estas dos preguntas. Con respecto a la primera, hazle clic, por favor. Dice que él se responde: ¿por qué se atraen los cuerpos? Porque la fuerza es una acción a distancia. Esta es la hipótesis que se da. La fuerza es una acción a distancia. Él mismo no cree esto que dice, ¿no? Pero no hay otra forma de comprender por qué un planeta gira alrededor del Sol, digamos. Entonces él dice que debe haber una acción a distancia, ¿no? Está permanentemente, pero no puede definir más. Con respecto al vacío, ¿existe el vacío? Dice no. Lo que existe es una sustancia vital, impermeable, que se llama éter. Newton nos deja estas dos hipótesis, ¿no? Y un problema más. Nos dice que el espacio y el tiempo son absolutos.
pero eso ya lo dice desde su determinación religiosa, ¿no? O sea, no hay una razón física observable que nos haga nos deduzca este punto, ¿no? Entonces es más, como les digo, por una orientación religiosa que hace enunciar estos principios, que el espacio y el tiempo son absolutos. ¿Por qué el tiempo? Porque todo tuvo que tener algún origen, ¿no? En algún momento existió todo, ¿no? Y desde ese momento, pues, digamos que se empieza a contar el tiempo, ¿no? Empieza a transcurrir el tiempo. Y el espacio, ¿por qué absoluto? Porque en ese tiempo las observaciones que se tenía del cosmos, lo más lejano que podían ver eran las estrellas de Júpiter, Saturno, los satélites. Estos parecían como que si no se movieran. ¿Sí? Entonces eso le permitía creer de que más allá todo está como en un estado estacionario, ¿no? Bien, entonces estas son, digamos, algunas ideas que deja Newton, que no están desarrolladas, ¿no? Pero que van a tomar luego la física moderna. La siguiente, por favor. Bueno, y pasan muchas cosas, ¿ok? Se empieza a investigar sobre la luz, luego aparece Ampère, Voltaire, Gauss, otros científicos que ya empiezan a analizar el fenómeno de la electricidad, por otro lado el fenómeno del magnetismo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la ley de la gravedad, formulan otras leyes que explican estos fenómenos de la electricidad y el magnetismo análogamente como Newton hizo con la gravedad. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ver que las fórmulas que se encontró para describir la electricidad y el magnetismo son casi las mismas, ¿no? Las fuerzas entre dos cargas o las fuerzas entre dos campos magnéticos está relacionada bajo la distancia al cuadrado, ¿no? Bien, entonces lo que había pasado es de que estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XVIII, la física como que se desarrollaba en distintas direcciones. Y de pronto aparece una persona genial, ¿no? Yo creo que en algún momento deberíamos profundizar más los trabajos de este señor, que es James Clerk Maxwell. Digo que es genial porque él empezó con pie derecho en el mundo de la ciencia, ¿no? Así como Einstein a los 26 años escribió dos artículos que cambiaron la mentalidad de la física, ¿no? Él también a la misma edad, a los 26 años, hizo un descubrimiento interesante, ¿no? En esta época en Inglaterra hicieron un concurso, ¿no? Para saber cuál era la naturaleza de los anillos de Saturno. Muchos científicos de esa época, Huygens, y otros más, pensaban y trataban de demostrar de que los anillos de Saturno eran sólidos, ¿no? Algunos decían que eran varios anillos, otros anillos delgados, otros anillos superpuestos. Entonces, lo que se trataba de demostrar era realmente, matemáticamente, de qué estaban hechos, ¿no? Y el concurso lo gana Maxwell, ¿no? A esta edad de 26 años, y él demuestra de que los anillos de Saturno están compuestas por partículas que giran, ¿no? Para su propio eje, que todo esto pues, está girando también alrededor de Saturno. Y demuestra matemáticamente pues, justamente lo que conocemos de Saturno. Y digo que es interesante porque se empieza luego a investigar otros fenómenos de la naturaleza, los fluidos, trabaja conjuntamente con Stokes. En algún momento me gustaría hablar de Stokes. Stokes es un científico que habla sobre, que predice el comportamiento de los fluidos, tanto de los líquidos como de los gases, ¿no? Como una fórmula fenomenal. Y trabaja conjuntamente Maxwell con este señor. Y después se empieza a estudiar el mundo de la electricidad y el magnetismo. Y hace un descubrimiento interesante, ¿no?
Maxwell llega a la conclusión de que la electricidad y el magnetismo son una sola cosa, que es el mismo fenómeno, que en realidad deberíamos llamar fenómeno eléctrico-magnético. Es una sola cosa. Entonces, para eso, él junta las fórmulas que vieron anteriormente sobre, por un lado, la electricidad, por otro lado, el magnetismo. Él desarrolla 4 fórmulas que explican estos fenómenos. Nosotros vemos, bueno, yo creo que no se puede entender nada de lo que está ahí, ¿no? Pero un matemático, si estuviera acá sentado, vería música celestial, ¿no? Así como alguien que escribe partituras en algo bueno, las partituras de Beethoven, ¿no? Igual, nosotros no entendemos nada, ellos van a ver ahí una música muy bonita. Los matemáticos igual, acá ven belleza, ven estética, ¿no? Entonces, nosotros vemos solamente gusanitos o brillitos, ¿no? Y estas fórmulas son las que permiten describir todos los fenómenos electromagnéticos. Y bueno, hasta ahí estábamos bien, ¿no? Había hecho un gran descubrimiento. Pero ¿qué pasa luego? A Maxwell se le ocurre, ¿no? Comprobar estas ecuaciones en sistemas de referencia distintos. ¿Ok? Y acá se queda frío Maxwell, ¿no? Él y todas las personas que han utilizado estas fórmulas para comprobar eso, ¿no? Se quedan fríos porque las fórmulas, estas ecuaciones del electromagnetismo, no se cumplen en sistemas de referencias distintos. O sea, se cumple en un sistema, pero no se cumple en otro. Aquí hay un ejemplo. A ver, tenemos un cable de corriente donde uno está pasando corriente y según las fórmulas anteriores dicen que esa partícula se va a mover, ¿no? Perdón, si esa partícula se mueve, va a crear un campo magnético. Eso dice, ¿no? Las fórmulas anteriores. Entonces, ¿puedes retroceder un poquito, por favor? La última fórmula que dice Ampère-Maxwell, ¿no? La fórmula integral. SP significa campo magnético. Dice, existe campo magnético, se produce campo magnético si es que la partícula tiene velocidad. ¿Okay? Y bueno, hay otros, tiene que ver también densidad, otros puntos más, pero sobre todo la velocidad. Entonces, bueno, nuevamente, ¿no? Si esta partícula está en movimiento, se va a crear un campo magnético. ¿Okay? Eso dice la fórmula de Maxwell. Y eso nosotros lo vemos desde este sistema de referencia. ¿Okay? Pero ¿qué pasaría si cambiamos el sistema de referencia y nos ponemos y nos situamos dentro de la partícula, dentro de esa esfera negra, ¿no? Si esa esfera negra está en movimiento, nosotros no vamos a poder demostrar que está en movimiento, porque justamente este es uno, digamos, de los principios de una referencia, de un sistema de referencia, es que nosotros no podemos demostrar que estamos en movimiento. Por ejemplo, estamos en la Tierra en este momento. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes pueden demostrar con algún experimento de que estamos moviéndonos, de que la Tierra está moviéndose a 30 kilómetros por segundo a través del espacio? ¿Se puede demostrar eso? No hay nada, ¿no? Entonces, si nosotros estamos dentro de esa partícula, igual, no podemos demostrar que esa partícula está en movimiento. Entonces, si no se puede demostrar eso, la velocidad sería cero en las ecuaciones anteriores, y por lo tanto no habría campo magnético. Pero sin embargo hay campo magnético, ¿no? Entonces, esta contradicción por los sistemas de referencia que descubre Maxwell y otros más, es lo que les asusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con las ecuaciones? ¿Sirven, no sirven? ¿Qué hacemos? Y acá es donde aparecen, bueno, distintas personas que van a reflexionar. Primero, el mismo Maxwell trata de solucionar este punto y dice que para que estas ecuaciones funcionen, tiene que existir el éter, y el éter tiene que funcionar como un sistema de referencia absoluto.
¿okay? O sea, si damos por cierto la existencia del éter, ¿no? Entonces, bien, van a funcionar las ecuaciones de Maxwell. Pero luego pronto los científicos trataron de demostrar si realmente existe el éter o no, ¿no? Y seguro quienes han llevado el curso de ciencia o quienes se hayan interesado por ese tema habrán leído el famoso experimento de Michelson y Moore, ¿no? En la cual ellos inventan el interferómetro en el año 1880 y pico y tratan de demostrar por medio de la velocidad de la luz y del movimiento de la Tierra si es que existe el éter, ¿no? Sin embargo, no. Todos los experimentos apuntan a que el éter no existe. Por lo tanto, la hipótesis de Maxwell queda vacía. Luego viene Lorentz y Poincaré. Y acá es donde empezamos con la exposición, ¿no? El libro de Whittaker, ¿okay? Él desarrolla un capítulo entero para estos dos señores. Y es que ellos realmente descubren, ¿no?, la forma de salvar las ecuaciones de Maxwell. ¿Y de qué forma? Con algo que se conoce, bueno, quienes se interesen por estos temas, seguro que van a ver, cuando busquen información sobre la relatividad especial, siempre van a encontrar este concepto de las transformaciones de Lorentz, ¿no? ¿En qué consiste más o menos esto, ¿no? Acá más bien esto sí voy a explicarlo en la pizarra. Entonces, Lorentz, imaginemos que este es un sistema de referencia, ¿okay? Que puede ser, por ejemplo, no sé, digamos, la estación de un tren, un sistema de referencia. Como les digo, un sistema de referencia se caracteriza porque está quieto o su velocidad es constante, ¿no? Y la otra característica es de que una persona cuando está en un sistema de referencia no puede saber que se está moviendo, no podemos demostrar eso, como la Tierra, como les dije, ¿no? Entonces estamos en una estación, ¿no? ¿Okay? Y en esta estación parte un tren. El tren va a ser otro sistema de referencia. El tren parte a velocidad constante. Esto lo voy a dibujar aquí. Lo que está en rojo es el tren, ¿no? Esto está quieto, lo que está en rojo se está moviendo, es otro sistema de referencia. Y en el mismo momento que parte del tren, dentro del tren, en un vagón, una persona empieza a caminar, ¿okay? Y camina y avanza, digamos, esta distancia, ¿no? En ese tiempo, esta distancia. Bien, entonces, ¿qué diría Galileo, ¿no? Si Galileo quiere hallar la distancia que ha avanzado esta persona, quiere hallar esta distancia, ¿no?, X, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hallar esta distancia más esta distancia y sumarlo. Es algo sencillo, ¿no? Esto es el famoso UT, que es velocidad por tiempo, ¿no? Y esto de aquí es X', que es los pasos que ha dado, ¿no? Ha avanzado el tren, la persona ha caminado, ha dado un paso, dos pasos y acá está. Entonces, esta distancia total en mi sistema de referencia es igual a la velocidad del tren más los pasos que ha dado la persona. Ahora, en este sistema, en este principio de relatividad de Galileo, él considera que el tiempo es el mismo. El tiempo que ha avanzado el tren, ¿no?, es el mismo que este de acá, T', ¿no? Es el mismo, ¿ya? T es igual a T', ¿ok? Entonces, acá pudo haber avanzado, no sé, digamos 10 metros, acá pudo haber dado 2 pasos. ¿Se entiende, no? Pero, si bien acá avanzó 10 metros, acá 2 pasos, el tiempo es el mismo, ¿ya? Esto se entiende y es fácil de deducir del principio de relatividad de Galileo. Y si nosotros explicamos bajo este esquema las ecuaciones de Maxwell, bueno, van a ver estas contradicciones. Lo que hace Lorentz es cambiar, es realizar unas transformaciones a la variable el tiempo. Lo que Lorentz
demuestra matemáticamente, dice que en dos sistemas de referencia distintos, el tiempo no es una constante, el tiempo varía. Esto es un poco difícil tal vez de comprender, pero quédense con la idea de que si Galileo dice, y nosotros podemos intuir, es fácil intuir, de que al moverse el tren y la persona, el tiempo es el mismo, Lorentz dice que no, los tiempos van a ser diferentes, ¿no? Y lo demuestra matemáticamente, no tiene ninguna referencia física. Eso es lo que demuestra, esto es lo que más o menos describe esa fórmula, ¿no? Que la vemos muy complicada. Pueden ver ahí tiempo es igual a t' menos la velocidad entre la velocidad entre la velocidad de sonido al cuadrado o la velocidad del sistema. Es algo muy complejo, ¿okay? Y bueno, realmente es como que es un dios para llegar a eso, porque es muy difícil imaginar que el tiempo vaya a moverse, ¿no? El tiempo vaya a cambiar. Bien, ¿no? Es la solución que da Lorentz. Y luego viene Einstein. Y acá es donde él cambia los conceptos básicos, las categorías fundamentales de la física. Porque él, en este artículo que se llama sobre la electrodinámica de los cuerpos, él demuestra, primero, de que el éter no existe. También demuestra de que el espacio y el tiempo no son absolutos, ¿no? Y que la velocidad es la misma en cualquier sistema de referencia. Entonces, a ver, para ubicarnos, Einstein dice, ¿no? Algo tiene que permanecer constante, ¿okay? Algo tiene que permanecer constante. Lorentz cambia el tiempo, pero para él lo que permanece constante es el tiempo absoluto y el espacio absoluto, y el éter. O sea, para Lorentz el éter todavía existe, ¿no? Lo que hay que cambiar es el tiempo, nada más. Y Einstein dice no, ¿no? Lo que hay que cambiar es nuestra idea de tiempo y nuestra idea de espacio, ¿no? Y lo único que permanece constante es la velocidad de la luz, ¿okay? Entonces, son como estas ideas, ¿no? Que logran, bueno, cambiar, como les digo, y revolucionar la física. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo llegar a esto a Einstein? O sea, ¿qué le hace inspirarse? Y sobre esto hay muchos libros que hablan sobre esta primera etapa de Einstein, ¿no? Hay dos, unos de Pynchon y otro de Saxon, son dos biografías que hablan sobre cómo Einstein llegó a esta idea genial. Bueno, les resumo básicamente, ¿no? Einstein mismo, incluso él mismo en su autobiografía, dice de que en su vida ocurrieron dos momentos que le hicieron cambiar de perspectiva, ¿no? Uno ocurrió en el año de 1895, cuando era estudiante en la Escuela Cantonal de Aragua. Como ustedes deben saber, Einstein nació en Hull, ¿no? Estuvo ahí unos años y luego se fue a Múnich. Su padre trabajaba con su hermano Jacob, tenían una empresa de electrodinámica, y luego les fue mal en Múnich y se fueron a Italia, ¿no? Y Einstein se quedó en Múnich, ¿no? Estudiando, tendría pues 14, 15 años. Y él cuenta, también las personas que hablan sobre él, de que él era muy rebelde, ¿no? Él no le gustaba mucho la imposición de autoridad. En ese tiempo, en Alemania, en Múnich, la educación era muy autoritaria. Entonces, tiene problemas con los profesores, ¿okay? Y se va de Múnich, no termina el bachiller, no termina la secundaria. Luego, sus padres le persuaden para que termine sus estudios porque tiene que trabajar de algo, ¿no? La empresa no va a ir. Entonces, él ve que el mejor lugar para estudiar no es en Alemania, sino en Suiza. Se va a Suiza, quiere estudiar en el Politécnico de Zurich, quiere estudiar para ser ingeniero, pero no ingresa. No ingresa porque le va mal en los exámenes de letras e historia.
Entonces le recomiendan que siga unos cursos en esta escuela en Arau, y entonces sigue estos consejos. Y es en esta escuela, él cuenta en su biografía, donde se le ocurre la idea esta de qué pasaría, dice, él piensa así, si yo viajo a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Sería consciente de esto? ¿Cómo me daría cuenta de que estoy viajando a la velocidad de la luz? Entonces, esta pregunta, no creo que no es fácil que nos hagamos ese tipo de cuestiones, es lo que le despierta a Einstein a analizar estos temas. Luego de esto, también hay que decir, en la escuela de Arau tienen muy buenos docentes. Tiene 3 de los mejores docentes que en esa época podía haber, eran investigadores. Uno era muy bueno en álgebra, otro era muy bueno en geología, y todos estos docentes le enseñan el hábito de observar la naturaleza, ¿no? O sea, para tener alguna afirmación, alguna idea, hay que observar la naturaleza. Y para su suerte, ¿no? Como que todo está aquí alrededor de Einstein, justo en esos años, la escuela de Arau empieza a comprar instrumentos para un laboratorio, construyen un laboratorio, ¿no? Y Einstein se queda maravillado porque empieza a utilizar y hacer, bueno, ahí experimentos. Luego de esto, ya va a la escuela de Zurich, a la escuela politécnica, y decide ya no estudiar ingeniería, se quiere dedicar al estudio profundo de la física, sobre todo. Y en Zurich también hay toda una serie de relatos, ¿no? Conoce a Minkowski. Minkowski es un gran matemático, y más bien ocurre algo contradictorio porque Minkowski enseña matemática pura, una matemática muy completa. Entonces Einstein no le comprende, él no le haya sentido a esa matemática pura. Sin embargo, se matricula en todos los cursos posibles, ¿no? Al final, dice Einstein en una de sus cartas, termina hastiado, no quiere saber nada con la matemática pura. Y luego se arrepiente porque en 1907 dice que, o sea, esa es la matemática que puede explicar mejor la teoría de la relatividad general. Pero bueno, entonces tiene muy buenos docentes Einstein, ¿no? Yo creo que todo esto le estimuló para crear y sobre todo revolucionar estos conceptos, ¿no? Para negar la existencia del tiempo y el éter. Pero no solo eso, desde la filosofía también tiene algunas cosas importantes. Por ejemplo, después de que terminó Zurich, él andaba buscando trabajo y trabajó como docente, como profesor privado en colegios. Estamos hablando del año 1901, 1902, 1903. En el año de 1902 creó con 2 amigos, Solovin y Konrad Harris, creó un grupo que le llamó la Academia Olimpia, ¿no? En esa Academia Olimpia lo que hacían ellos es reunirse cada 2 veces a la semana, ¿no? Y después de la cena empezaban a leer muchos libros. Y Einstein cuenta en sus cartas, en su autobiografía, de que los libros que le cambiaron su forma de pensar fueron los de Hume y Ernst Mach. Los dos son empiristas extremos, son Mach. Entonces, él es consciente de que estos libros le dieron el aparato crítico para dudar, ¿no? De toda la teoría de la mecánica de ese tiempo. Entonces, bueno, más o menos estos serían los puntos que le ayudaron a la transformación de la teoría de la relatividad. Quisiera que me hagan preguntas para poder desarrollar algunos puntos que no han quedado claros, ¿no? Sí. Bien, vamos a tratar de sintetizar la exposición de nuestro ponente. Se puede dividir esta exposición en 5 secciones, según lo que hemos podido captar. Comienza con la pregunta sobre a qué parte de la física pertenece esta teoría especial de la relatividad, y él nos dice que pertenece al electromagnetismo.
Como bien sabemos, es un aporte de Maxwell, o sea, viene mucho después. En la primera sección hemos hablado de Galileo y el principio de relatividad, o cómo entiende la relatividad, relacionando los sistemas de referencia. En la segunda sección nos habló de Newton y su aporte con las 3 leyes, más la ley de la gravitación. De acá podemos deducir de que existe la posibilidad de tener en mente, digamos, la existencia del éter, y se considera al espacio y tiempo absolutos, aunque no se haya deducido completamente o se haya encontrado explícitamente en el pensamiento de Newton, según lo que nos explicó Fernando. Posteriormente a Newton nos habla de Maxwell, al cual califica de genial por el hecho de haber mezclado estas dos fuerzas. Bueno, en realidad no eran dos fuerzas, no era una sola, la electricidad y el magnetismo, y surge esta cuarta fuerza de la naturaleza, ¿no? Que por lo que sabemos de todas las fuerzas que existen es la más débil, ¿no? La teoría especial de la relatividad pertenece a este tipo de física. Después, Maxwell, todavía a pesar de las fórmulas matemáticas, de encontrar evidencias, considera para que todo funcione bien la existencia del éter, ¿no es cierto? Después viene Lorentz y Poincaré y comienzan a hablar a nosotros de tiempos diferentes, como lo que he explicado en la pizarra. Y en la quinta sección nos comienza a hablar de Einstein, el cual comienza tajantemente a dar una revolución científica, si quieren llamarla, como la que plantea Thomas Kuhn, ¿no es cierto? Niega la existencia del éter, sostiene que el espacio y el tiempo no son absolutos y que lo único constante que nosotros conocemos es la velocidad de la luz. ¿Okay? Entonces, en base a esta exposición, el ponente nos pide si es que podemos hacerle preguntas y está expedito a absolverlas y resolverlas. ¿Sí? Yo sé que el tema es algo complejo y creo que hemos empezado desde el último piso, ¿no? Para comprender mejor toda esta parte de la ciencia y la física. Tal vez debemos empezar con Aristóteles, descubrir o analizar cómo ellos describían el movimiento de los objetos, y poco a poco avanzando hasta Newton, ¿no? Bueno, antes de pasar por Galileo. Galileo es un personaje importante en la historia de la ciencia. En algún momento me gustaría hablar un poco más sobre él, sobre las cosas que bueno, ha ido descubriendo. Yo sé que el tema es complejo, ¿no? Pero de lo poco que se haya entendido, quizás haya algún dato o algo que quisieran que se pueda... Sí. En la parte que nos dio sobre las leyes de la gravedad, la electricidad y todo, en la diapositiva decía electrostática. Y usted nos habló sobre electricidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué significa Electrostática, ¿no? La electrostática es una parte de la física que estudia las cargas eléctricas cuando no tienen movimiento, ¿no? Y la electrodinámica es cuando estudia estas cargas en movimiento. Básicamente es eso. Nosotros, por ejemplo, esta luz que está saliendo de aquí, de este foco, podemos estudiarlo bajo la electrodinámica y bajo la electrostática. Cuando está apagado, electrostática, y cuando está prendido, electrodinámica. Se refiere a estos tipos de fenómenos. ¿Tu pregunta iba ahí o querías decir algo más sobre eso? ¿Qué entiende por éter? O sea, ¿qué entendía por éter en la ciencia? Ya, el éter es un concepto. A ver, Newton pensaba de que la luz era corpuscular, ¿ok? O sea, esta luz que nosotros vemos está conformada por partículas. En esa misma época había otro señor que se llama Christian Huygens, que decía que no, la luz no es corpuscular, sino se mueve por forma de ondas. En la discusión que hay entre los dos,
lejos gana fluidez, ¿no? La luz se mueve a regiones. Pero si es la luz una onda, ¿cuál es el medio que lo soporta? Así como tenemos la ola del mar, ¿no? Y hay olas y lo que soporta el medio es el mar, o el sonido, ¿no? Lo que soporta el sonido es el aire. En la luz, ¿cuál es ese medio? Se le puso como nombre el éter, que es una sustancia invisible que permite que se realice, que haya esta zona. Más allá no han ido, porque nunca se ha descubierto la naturaleza de esta sustancia, ¿no? Se presumía que existía y que tenía que existir para que se comprenda la luz en forma de onda. ¿La luz o la velocidad? La luz. Porque recuerda que la luz es una onda que se mueve a través de este medio. Todavía no lo entiendo. Entonces sería el aire. No es el aire. Es que, como te digo, el éter por sí mismo ya es una sustancia. No es el aire, no es el agua, es una sustancia indefinible. No se sabe de qué está hecho. Nadie ha podido tener una idea de la consistencia del éter. Solamente se sabía que existía porque era el medio que permitía de que la luz viaje, de que la luz transcurra. Sí, no es el aire. ¿Una pregunta más? Dentro del desarrollo de la teoría especial de la relatividad, Einstein comienza con un tipo de matemática. Hay un tipo de matemática que encuentra un pequeño error, creo. ¿Cómo? No te escuché bien. Pero cuando Einstein desarrolla o comienza a desarrollar la teoría especial de la relatividad, él parte de un tipo de matemática y encuentra un pequeño error. ¿Qué tipo de matemática es esa? A ver, él en muchas de sus cartas, ya, y bueno, en las cartas que escribe a sus amigos Beso, ¿no? Conrad, siempre ha visto a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Como la matemática más importante que permite comprender esos fenómenos donde hay muchas variables. No sé si te refieres a esas matemáticas, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Y justamente, ¿no? Esta ecuación que vimos en Lorentz es trabajar en este tipo de ecuaciones. Ahora, las ecuaciones diferenciales es una profundización de lo que Newton creó, ¿no? Que son las integrales y las derivadas, ¿no? Tendríamos que tocar otro tema, ¿no? Para ver ese punto, ¿no? En qué consiste, ¿no? Pero es esa matemática. Licenciado Fabio, buenas tardes. Bueno, yo estoy empezando recién a estudiar las matemáticas y con todo lo que usted ha puesto me parece que, bueno, considero que la física es más que todo matematizar las cosas que nosotros percibimos. Y mediante todo lo que ha puesto a través de la historia de la ciencia y cómo los distintos científicos, filósofos matematizaban las percepciones que tenían del mundo y de eso generaban leyes o teorías de la relatividad. Mi pregunta era si usted como filósofo consideraba que la percepción humana es el límite del cual se puede sobreponer o crear una ley, o es que realmente estas leyes se podría alcanzar una ley general para todas las cosas, o simplemente las leyes están determinadas en base a las percepciones que tenemos. Solamente para hacerme explicar mejor, me refiero a que Galileo en su tiempo, por ejemplo, podía observar, tenía las herramientas para poder observar el mar, los lanzados, el grabar. Sin embargo, ahora con la nueva tecnología podemos observar, por alguna manera, percibir el átomo, difractar la luz y poder ver distintas percepciones nuevas que no teníamos. Entonces, en ese sentido, esta percepción, el avance de la percepción, de la agudeza sensorial, lo que hace que haya una necesidad de crear nuevas teorías, leyes para comprender o de alguna manera entender u ordenar, matematizar mejor las percepciones que tenemos. Muy bien. Yo creo que
va por dos lados, ¿no? La respuesta. Por ejemplo, Mach, que es bueno, el filósofo al que tomó Einstein como guía, él pensaba de que cualquier ley que se vaya a enunciar, ¿no?, tiene que estar relacionada con la percepción. ¿Okay? Nosotros, dice que no podemos nosotros crear una ley que no se pueda comprobar experimentalmente. Incluso sobre esto, por ejemplo, Einstein se sentía discípulo de Mach, ¿no? Pero Mach no de Einstein, ¿no? Él criticaba a Einstein porque él decía: ¿cómo has podido tú crear esto, mejor dicho, crear o creer que la velocidad es constante o que los tiempos cambian cuando eso no se puede demostrar en la realidad? Entonces, es una tendencia, ¿no? Pero actualmente, bueno, por lo que puedo leer, yo creo que casi es un acto de fe, ¿no? De que la matemática permite comprender la naturaleza sin que podamos comprobarla experimentalmente, sin que podamos ver. Por ejemplo, nadie ha visto un átomo, nadie ha visto un electrón, no se conoce qué es la materia oscura, la energía oscura. Sin embargo, matemáticamente podemos demostrar de que su presencia está ahí, ¿no? De alguna forma. Yo creo que va más por ese lado. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Licenciado, una pregunta. Tal vez es algo general, ¿no? Pero tengo esta duda. Tal vez usted ha encontrado un parte de su estudio sobre la teoría de la relatividad especial, ¿no? ¿Por qué los físicos lo quieren reducir o a la química lo quieren llevar a un campo como una disciplina de la física? La química, un campo de la física. Claro, o sea que los físicos quieren considerar la química como una disciplina de la física. Tal vez algún parte de su desarrollo, de su investigación, puede contar, ¿no? Bueno, en época de Rutherford decía, ¿no? Estamos hablando 1901, 1902, él decía que la ciencia más importante de todas es la física, ¿no? Y que, o sea, sería una vergüenza que yo estudie química o matemáticas cuando la física es la más importante. Rutherford después se dio cuenta de que no, pues, ¿no? Para ser físico había que complementar con otras cosas más, por ejemplo la matemática, ¿no? Y lo más contradictorio es que Rutherford ganó un premio Nobel en química, ni siquiera en física. Entonces, el asunto es un poco complicado, ¿no? Actualmente. O sea, hay muchas personas que son físicos y que quieren reducir todos estos fenómenos químicos a la física y que se puede hacer, pero no, pues, o sea, la química por sí misma es un campo distinto, ¿no? Trabaja con moléculas, con cuerpos mucho más grandes que no sean átomos, ¿no? Entonces, es una disciplina que no creo que se moleste mucho, ¿no? O sea, yo creo que actualmente hay mucha interdisciplinaridad, ¿no? Los químicos saben mucho de física y viceversa, ¿no? Y el biólogo puede saber mucho de química o mucho de neurología. Sobre eso creo que las fronteras están desapareciendo entre las ciencias. ¿Qué puedo decir? ¿Alguna pregunta más? Buenos días, licenciado. Bueno, agradecerle su presencia acá en la escuela. Una pregunta que a mí me podría dar un poco más a entender este asunto. ¿Qué antecedentes o qué ideas le llevan o qué hechos le llevan a esto a proponer que la velocidad de la luz es constante? La velocidad de la luz es constante. Yo pienso que este es un trabajo que realiza matemáticamente, ¿ya? Exactamente, no sé cómo es que llegue a ese resultado, o sea, pero lo que sí se sabe es que se ha sentido inspirado por Hume, por Mach, ¿no? Y sobre todo para salvar las ecuaciones de Maxwell. O sea, es que, bueno, que para él era la máxima belleza que se ha podido crear en física, las ecuaciones de Maxwell. Pero ¿cómo salvarlas, ¿no? En estos cambios de sistema de referencia? Él, no sé, supongo que habrá visto que la única forma de salvar es que algo sea constante y él vio que tenía que ser la velocidad de la luz, ¿no? Porque no existe el éter y los tiempos no se pueden cambiar de esta forma, arbitrariamente, ¿no? Por ahí. Y a partir de esa circunstancia, ¿no? De que
de que la física puede estar apelando a ese tipo de respuestas. ¿Qué nos puede decir a nosotros, como filósofos, ¿no?, acerca de la naturaleza justamente de la ciencia y de la percepción del mundo, ¿no?, que tiene la ciencia? ¿Qué conclusión sacaría usted de ese esfuerzo? Yo pienso que la ciencia es muy importante, ¿no?, para la formación de un estudiante de cualquier área, de ingeniería, de medicina, filosofía, porque si ahora estamos donde estamos es gracias a la ciencia, ¿no? Si es que realizan, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, es porque se tienen muchos conocimientos sobre cómo es que se puede predecir la contaminación, etc. Yo pienso que la ciencia es muy importante, ¿ya?, bajo todo punto de vista. Y en ese sentido, la historia de la ciencia se convierte, ¿no?, en el estudio más importante para el filósofo, porque nosotros somos los únicos quienes tenemos acceso a ese tipo de información. Un matemático, un físico no hacen historia de la ciencia, no conocen la raíz, por ejemplo, de algunas ecuaciones, no conocen por qué cierto científico escribió así y no de otra forma, no sé, obvian esos temas. En ese sentido, yo creo que el filósofo tenemos la oportunidad para desarrollar mucho más esos puntos y poder ayudar a las ciencias a comprender mejor. La ciencia ayuda a comprender mucho mejor, la historia de la ciencia, perdón, ayuda a comprender mejor la ciencia. Eso sí es eso. Hay una estrechez, un vínculo con la filosofía. De todas maneras, ¿no? Hablar sobre el tiempo, el espacio, son categorías filosóficas, ¿no? Y claro, ayudan mucho más a comprender todos estos conceptos. Disculpe, licenciado Jorge, justo me estaba recordando el año pasado que llegué el primer año de filosofía y en el libro de Sofista de Platón concluían que la quietud está en relación al movimiento. Tienen una, por así decirlo, hay una relación entre la quietud y el movimiento para que ambos puedan ser. Y me parece algo muy similar ver en lo que hace Einstein, pues, ¿no?, o todos los científicos, que es buscar un punto, un sistema de referencia que es lo quieto y lo que se mueve a su alrededor, que es el espacio, el tiempo. En ese sentido, la pregunta que quería hacerle era, ¿usted como filósofo considera que este sistema de referencia, o por así decirlo, lo quieto y lo que se mueve, o lo constante y lo variable, se puede experimentar fuera de nosotros mismos, o usted cree que son principios que están ya en nosotros mismos? ¿Qué es lo que usted considera? A ver, es que para poder predecir fenómenos, para poder predecir alguna tormenta, cuánto de energía se va a gastar en una central, no sé, cualquier fenómeno de la realidad, necesitamos un sistema de referencia, ¿okay? Entonces, bajo ese punto de vista, pues no, necesitamos, ¿no?, esos puntos inmovibles, ¿no?, para poder medir. Ahora, los fenómenos que ocurren en nuestra realidad diaria los realizamos desde el sistema de referencia ordinario y cotidiano. Lo de Einstein es algo que funciona cuando queremos medir distancias que sobrepasan la luz, con distancias cosmológicas o atómicas. En nuestro sistema ordinario, pues, no nos hacemos mucho problema, no buscamos una referencia especial, solo para ciertos fenómenos. Pero, licenciado, pero ese sistema de referencia, usted se refiere, yo imagino que Einstein, por ahora, la velocidad de la luz será el sistema de referencia porque es a lo máximo que puede dar una percepción. Pero ese sistema de referencia es necesario para poder hacer los cálculos, pero en sí, en la realidad, podemos tomar a la Tierra como sistema de referencia de lo que se mueve ahí, pero sin embargo está en movimiento. Pero para la Tierra podemos tomar al Sol, para el Sol, a la galaxia. Pero sin embargo esos principios de quieto, inmovible, de algo que está ahí estático y algo que se mueve, era mi pregunta. Si usted considera que son inherentes a nosotros, o sea que nosotros replicamos en la realidad o que la abstraemos de ello.
A ver, no entendí muy bien la pregunta. O sea, que esos sistemas de referencia, ¿Ya? lo que usted habla de lo que se mueve el loquito, en realidad podemos demostrar que sí nada está quieto, pues, ¿no? Porque podemos medir la Tierra, distancias, puedo correr entre la Tierra, porque supuestamente el sistema de referencia es eso, y podemos medir la velocidad de los planetas alrededor del sistema de referencia que es el Sol, y así aumentando y aumentando. Claro. Siempre va a ser una referencia. Y sin embargo, en sí, todos son sistemas de referencia en base a otras cosas que se están moviendo. Pero eso se puede deducir de alguna manera, que todos son sistemas de referencia y no son sistemas de referencia a la vez, y que todos están moviendo y que no están moviendo. Entonces, lo que sí se mueve, ¿verdad? Y lo que está quieto, es lo que abstraemos de lo que está afuera, del espacio, lo físico, o es lo que nosotros aplicamos desde nuestra manera de conocer las cosas, ya. De lo que nuestra manera de percibir el mundo, nosotros le aplicamos ahí porque lo abstraemos. Yo considero que no se puede abstraer, porque como el ejemplo que le he dado, todos estaríamos viendo, ¿no? O todo estaría quieto, todo sería y no sería la vez misma. Y no sé si quiere saber su opinión. Ah, ya. Yo creo que depende mucho de los fenómenos que tú quieras medir. Por eso te decía, para fenómenos para los cuales nuestros sentidos ¿ya? Pueden comprobar, nos basta con utilizar el sistema de referencia de la Tierra. Pero si queremos medir o describir otros fenómenos como el de la luz o de los electrones, la velocidad de los electrones, el movimiento de los planetas, las galaxias, necesitamos cambiar nuestro sistema de referencia. De todas maneras, porque las fórmulas, las que existen, no funcionarían. ¿No? O sea, necesitan estas transformaciones, ¿sí? Y se transforman, ¿no? Estas fórmulas se transforman. O sea, digamos, si yo quiero medir desde la Tierra cuánto se demora la luz del Sol a Júpiter, o sea, tengo que cambiar las fórmulas, ¿no? Se hacen transformaciones, ¿no? Básicamente eso. Me parecía que estabas hablando de que a partir de la percepción y todas las cuestiones estas, todo va a depender del observador o del ser humano, ¿no? En sí hay una característica que se habla de la objetividad, ¿no es cierto? Entonces, eso va a dar origen desde el punto de vista filosófico, nosológico, al realismo científico, que considera que todo fenómeno no va a depender de la percepción o de la presencia de un sujeto. Da por hecho de que existe por sí solo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? La ciencia da por hecho esto, que el mundo existe por sí solo, porque si no, no podríamos hablar de referencias, no podríamos hablar de mediciones, ni nada de eso, porque estaría incumbiendo a la subjetividad del ser humano. Creo que por ahí, ¿no es cierto? Es el hombre el que crea esto. Si hay un sistema de referencia, el hombre puede crear muchos y muchos y así muchos. Pero la ciencia da por hecho de que este mundo existe por sí solo. O sea, al hablar de ciencia no hay incumbencia de la subjetividad del ser humano, y eso parte a otro tipo de característica, que es el hecho de describir esto. ¿Sí? Podría ser bien. ¿Hay alguna cuestión más, alguna pregunta? Buen día, licenciado. Mi pregunta iba, cada descubrimiento que ha ido revelando la ciencia para la humanidad ha sido un reflejo de una nueva concepción, ¿no? Para la visión del ser humano. Sin embargo, también hay un reflejo en el campo concreto de la tecnología, ¿no? Me gustaría que me pudiera mostrar algunos ejemplos de dónde se ha visto reflejado, ¿no? esta nueva, la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, concretamente en el campo de la tecnología. Bueno, con respecto a los trabajos de Einstein de 1905, el que tiene una aplicación directa y cotidiana es acerca del primer artículo que escribió, ¿no? Sobre la heurística de la creación de la transformación de la luz. Ahí lo que nos dice es de que la luz tiene un efecto sobre la materia. Y hay muchos aparatos electrónicos que utilizan ese principio, por ejemplo, el control remoto, ¿no? Ustedes le apretan un botón, el control dispara un fotón, ¿no? El fotón llega a la televisión, bueno, tienen un sistema, recepciona el fotón y esto hace que cambien de canal y todo esto, ¿no? El GPS, ¿no?
Lo de GPS más bien sí se utiliza las transformaciones de Einstein que hizo en esta situación para medir el espacio y el tiempo. Pero sí, hay muchas aplicaciones, ¿no?, que se utilizan las tecnologías. Sobre todo en estos artículos. El primero que escribió en marzo del 2005 y en este de la relatividad general, que se escribió en septiembre. Sí, aplicaciones. La tomografía, ¿no?, también, ¿no?, que trata de analizar la velocidad de las partículas que pasan por el cráneo, y algunas pueden detectar ciertas anomalías. Bien, agradecemos la presencia del licenciado Fernando Jauregui y lo despedimos con un fuerte espaldarazo.